¿Cómo están amigos de Sport Venezuela? Estamos nuevamente por acá conectados para hablar de béisbol. En esta oportunidad vamos a tener a Alejandro con nosotros. Alejandro Villegas va a estar con nosotros. Vamos a estar conversando del premio Luis Aparicio. Se ha generado un debate bien interesante sobre quién debería ganar el premio Luis Aparicio. Eh, y vamos a ver conocer sus opiniones también, por supuesto, así que no duden por favor enviarnos también sus opiniones de quién debería ser el ganador del premio Luis Aparicio. Está bastante cerrado para esta temporada. Y ya tenemos a Alejandro con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, saludos. Estábamos justamente mencionando eso, Alejandro, de lo cerrada que puede estar la votación este año, o por lo menos lo cerrada que se ha visto, ¿no? Hay bastantes dudas sobre si el título de bateo de Luis Arraez en particular es suficiente para que pueda obtener como tal ese premio. Ya por aquí nos empiezan a llegar mensajes, nos dice Giovanni José Herrera B. Arraez ya que ganó Champion Bate y está nominado al Guante de Oro. Es lo que nos dicen por acá. Y mucha gente considera que en efecto que ese título de bateo de Luis Arraez ya puede ser suficiente para llevarse el premio Luis Aparicio, pero en este caso hay que tomar en cuenta, Alejandro, la temporada redonda que tuvo José Altuve. Ya lo vamos a estar hablando un poco más a profundidad sobre eso. Una temporada redonda de la que no se ha hablado lo suficiente, pero que fue muy, muy buena. Y bueno, lo hemos resumido a estos dos, pero también está el caso, por ejemplo, de Martín Pérez, que tuvo una temporada muy buena. O sea, si se le quita ese título de bateo a Luis Arraez, y esta es la pregunta que te voy a hacer, Alejandro, si Luis Arraez hubiese terminado un puntico por debajo de Aaron Judge, ¿aún así hubiese sido tu voto para Luis Aparicio? Probablemente no, para ser honesto contigo. La realidad es que yo termino votando por Luis Arraez como el ganador del premio Luis Aparicio porque gana el título de bateo, porque le quita a Aaron Judge la posibilidad de conseguir algo histórico en grandes ligas, ¿no? Y creo que lo medio comentamos en otra transmisión en vivo acá en Sports Venezuela, pero esa es la realidad. A ver, la temporada ofensiva de Luis Arraez es sensacional, más allá del título de bateo, por supuesto, el crecimiento que hemos visto de Luis Arraez es espectacular, pero si no hubiese sido campeón bate, es que creo que nadie lo tendría ni siquiera en el cuidado. No estaría ni, estaríamos hablando quizás de quién es el segundo mejor detrás de Altuve, ¿no? Martín Pérez, el propio Arraez, Andrés Jiménez, hay algunos que les gustó Anthony Santander, otros Eugenio Suárez, por mencionar algunos, ¿no? Esa es la realidad, pero al haber ganado el título de bateo yo creo que tiene su peso, ¿no? Sobre todo porque cuando uno entrega premios, Andrés y amigos de Sports Venezuela, uno también trata de contar para futuras generaciones lo que significó esa temporada de un pelotero. No es solamente, a ver, ¿quién tuvo el mejor WAR? Bueno, el que tuvo el mejor WAR, toma, aquí está, le damos el premio Luis Aparicio, aquí usted tiene su premio por tener el mejor WAR en las grandes ligas ese año. No, yo creo que va un poco más allá de contar también lo que significó esa temporada. Además, no son tantos los que han ganado un título de bateo en venezolanos, bateadores venezolanos, ¿no? Y el grupo al que se une Luis Arraez es un grupo muy importante. Entonces yo creo que el voto, sí, por supuesto, quizás uno debería nada más enfocarse en las estadísticas y decir, bueno, no, la mejor temporada, viéndolo en seco, en frío, sin contar un poco el contexto, es la de José Altuve. Entonces vamos a darle el premio a José Altuve y listo, se acabó el debate. Pero para mí tiene mucho peso el que Luis Arraez haya sido campeón de bateo, que es un grupo selecto ya de por sí entre los venezolanos, y que además le haya quitado la posibilidad a Aaron Judge, porque había una presión extra sobre Luis Arraez que quizás no va a estar en los libritos, ¿no? En los libros no va a decir Luis Arraez quedó campeón bate mientras Aaron Judge estaba buscando la triple corona de bateo, no, va a decir el campeón bate Luis Arraez, punto. Y eso, así son frías, las estadísticas son un poco frías, los libros de récord son fríos por eso. Entonces, parte de poder contar toda la historia, en mi opinión, es decir que Luis Arraez fue el ganador del premio Luis Aparicio porque pudo sobreponerse además a todo lo que se vivía en Estados Unidos. Todo el mundo quería que Aaron Judge consiguiese esa triple corona. La presión estaba totalmente sobre Luis Arraez y Luis Arraez pudo mantenerse y a Aaron Judge le costó en esas últimas de cambio mantenerse con ese mismo ritmo ofensivo, además de que no le picharon, las pocas veces que sí le picharon le costó mantenerse en ese mismo ritmo ofensivo para conseguir el título. Pero bueno, ahora te devuelvo yo a ti la pregunta. A ver, si Martín Pérez gana el Cy Young, Luis Arraez es el campeón bate, igual tú hubieses votado por José Altuve como el ganador del premio Luis Aparicio. Wow, en este caso, Alejandro, mira, si hubiese ganado, si de ganar el Sayón Martín Pérez, que es algo que, bueno, no queremos que vaya a ocurrir, lamentablemente, porque por supuesto hay otros que tienen muchos mejores números, pero Sí. suponiendo el caso hipotético,
El detalle es que en este caso, para mí, se resumiría todo en evaluar justamente esos números y por quiénes estuvo realmente encima Martín Pérez o quién habría estado Martín Pérez por encima. Si Martín Pérez hubiese estado dominando la liga justamente para poder ser esa John, posiblemente hubiese tenido que dominar los renglones de ponches o estar muy cerca, el renglón de efectividad, que sí tuvo una muy buena efectividad, las entradas lanzadas, el whip. Eso me hubiese indicado justamente que Martín Pérez estaba enrumbado en efecto a conseguir ese premio Sayón y muy posiblemente por lo que se requiere justamente para obtener semejante premio hubiese estado Martín Pérez en el primer lugar. No es el caso en esta oportunidad. Martín Pérez tiene una efectividad muy buena, tuvo su mejor temporada como Grande Liga y fue uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana. Sin embargo, no tanto como para poder optar a un premio Sayón y por eso es que no lo estaría colocando como tal en la parte de arriba, por lo menos no por encima del tercer puesto en lo que sería mi papeleta de votación a Luis Aparicio. En este caso, Alejandro, por lo que tú mencionas, porque mucha gente habla de, bueno, pero ganadores previos del título de bateo se han llevado a Luis Aparicio. Sí, Sí. pero hay que ver las temporadas que han tenido esos otros ganadores del título de bateo. Miguel Cabrera, cuando ganó sus títulos, todos los títulos de bateo que ganó, tuvo temporadas extraordinarias. No nada más fue el título de bateo. Miguel Cabrera incluso llegó a ganar la triple corona en uno de esos años en los que se llevó el título de bateo, evidentemente meritorio de un Luis Aparicio, y en otras temporadas siempre tuvo un gran número de OPS, un gran OPS, una gran cantidad de carreras remolcadas, una gran cantidad de cuadrangulares. Carlos González era uno de los que estaba revisando actualmente cuando ganó su título de bateo también en 2010. Ese año, Alejandro, Carlos González tuvo 117 carreras remolcadas, 34 cuadrangulares. Estamos hablando de que no fue nada más que Carlos González ganó el Luis Aparicio porque batió 336 de promedio y fue el campeón bate de la Liga Nacional. Estamos hablando de que se llevó el Luis Aparicio porque tuvo una temporada redonda que incluyó el título de bateo. En el caso de Luis Arraez, su promedio evidentemente de 316 es un promedio que lideró toda la Liga Americana. En efecto, como tú dices, evitó que Aaron Judge pudiera conseguir esa triple corona, le mantiene a Miguel Cabrera como el pelotero más reciente en obtener esa triple corona. Pero si le evaluamos el resto de los números de Luis Arraez, realmente no son números sólidos, pero no son números tan sólidos como pueden ser los de José Altuve. Su cantidad de carreras empujadas es 49. Altuve tampoco tuvo un alto número de carreras empujadas. Eso también tiene que ver con el orden al bate que tiene cada uno de ellos, así que eso no me llama tampoco tanto la atención. Pero, por ejemplo, si repasamos el OPS, estamos hablando de un OPS de 795 para Arraez, que es un buen OPS, pero estamos hablando de que Altuve tuvo uno de 921, por ejemplo. Hablando de carreras de bases robadas, Arraez robó 4 bases, Altuve robó 18. Son ese tipo de cosas. Vamos a ver el OVP por acá, 375, fue un muy buen OVP el que tuvo Luis Arraez, indudablemente. La tuvo fue mejor también, fue 387, pero igualito fue un buen OPS, un buen OVP el que tuvo Luis Arraez. Entonces, el resto de los números de Arraez, evidentemente en cuanto a cuadrangulares no hay nada que discutir, fueron apenas 8 jonrones los que tuvo. El resto de los números de Arraez fueron buenos, pero no fueron lo suficientemente buenos como me parece a mí para poder pelearle o quitarle el premio Luis Aparicio a José Altuve por el simple hecho de que tuvo el mejor promedio en la Liga Americana, que es un gran logro, pero no me parece que sea suficiente para quitarle el premio a José Altuve. Sí, no, y yo estoy de acuerdo, a ver, no, yo pienso distinto, pero entiendo ese argumento, ¿no? Entiendo a los que votan por José Altuve, porque si tú te vas nada más a los numeritos en frío, creo que la temporada de Altuve es mejor que la de Luis Arraez, ¿no? Y ya podamos quizás, uno jugó segunda base, el otro le tocó jugar en la inicial porque no tenía otro lugar, a pesar de que pueda hacerlo en otras posiciones, simplemente en los Mellizos de Minnesota no tenía la oportunidad de hacerlo. Ella poco podía hacer Luis Arraez, sino aprovechar la oportunidad en el lugar donde la tenía, ¿no? Por aquí nos pregunta Giovanni José Herrera, ¿quién dio más hits? Probablemente Altuve tuvo más hits porque debe haber tenido más turnos, ¿no? No, no, estaba viendo justamente esa pregunta y lo estaba buscando por acá. Arraez tiene más hits, pero es algo que también va un poco relacionado con el título de bateo, que es lo que estamos hablando. Evidentemente también tiene una mayor cantidad de imparables. Va algo, no del todo, pero va algo relacionado también con el título de bateo que ya mencionábamos. Arraez no nada más tuvo mejor promedio que Altuve, sino que cualquier otro pelotero de la Liga Americana. Pero sí, Arraez tuvo más imparables, 173. Altuve tuvo 158. En cuanto a los turnos, Altuve dio 158 hits en 527 turnos. Arraez consumió 547 turnos y dio 173. Ahí está. Bueno, es que realmente las dos temporadas son muy buenas. La de Altuve también es espectacular. Batear de 300 para arriba en esta era del béisbol, que es lo que quizás también haya que contarle un poco a la gente,
Es como batear 320 hace 10 años, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Porque se batea mucho menos para promedio hoy en día. Cuando se compare hoy en día el campeonato de bateo de Luis Arraez con el que ganó Cabrera, con el que ganó Carlos González, son promedios distintos, pero también hay que contar un poco la era en la que se está viviendo. Y parte de eso también es, en mi opinión, esta es una de las pocas oportunidades que creo que va a tener, ahora me equivoque, porque hay peloteros que han resurgido, como Eugenio Suárez, que ha sido ganador de este premio, y se han, digamos, mantenido ese ritmo ofensivo por todos estos años que ha estado prácticamente en Grandes Ligas. Pero vamos a ver cuándo puede estar aquí nuevamente Luis Arraez, ¿no? Y para mí, no premiar a un campeón bate de venezolano en Grandes Ligas con el premio Luis Aparicio, me parece que es perder una oportunidad ahí, ¿no? Pero entiendo perfectamente los que opinan lo contrario, ¿no? Lo de la temporada tuve también es sensacional. Cualquiera de los dos que gane va a ser un justo ganador. Creo que hace 2 años estuvo bastante pareja entre el propio Eugenio Suárez y creo que Ronald Acuña, ¿no? Si mal no recuerdo. 2 o 3 años, no recuerdo exactamente cuándo fue. Y claro, no habían premios individuales. Creo que el campeonato de jonrones, que quizás tenga menos peso que el campeonato de bateo, y no sé si opines lo mismo, creo que fue lo que terminó inclinando la balanza hacia Eugenio Suárez, que ese año creo que conectó 49, si mal no recuerdo, algo así, una cifra. Quiero confirmar el año porque no sé si fue 2018 o 19, porque si fue 18 Acuña ganó el novato del año en esa temporada, pero no sé si fue 2018 o 2019, es lo que quiero confirmar ahorita Sí. justamente. Exacto. Es interesante porque, claro, ¿cuál premio vale más, no? ¿O qué campeonato estadístico vale más? Porque aquí es interesante, ¿no? Es interesante porque no hay una escala, por supuesto, más allá de que el MVP es el premio más importante, ¿ok? El MVP, después Cy Young o campeonato de bateo, ¿cuál es más importante para ti? ¿Batear todo el año en una temporada regular o ser el mejor abridor en 30 juegos, ¿no? ¿Cuál es más importante para tu equipo? ¿Cuál demuestra tu talento un poco más? La verdad es que es interesante todo este debate y se abre una situación interesante para este premio Luis Aparicio, porque cualquiera de las dos opciones para mí va a ser justo ganador, pero es interesante. A ver, un mensajito por ahí, ¿quieres leer? Sí, Alejandro, bueno, justamente para confirmar ya lo de Luis Aparicio, el año que hubo empate en efecto fue en el 2018 y fue Jesús Aguilar el que empató justamente con Ronald Acuña Jr. Ese año, repito, Acuña Jr. sí se ganó el premio al novato del año en la Liga Nacional y Jesús Aguilar tuvo una temporada extraordinaria también y ellos dos fueron los que empataron justamente, se llevaron el premio Luis Aparicio en conjunto. Entonces, bueno, para confirmar, ese fue el año. Eugenio Suárez lo ganó al año siguiente, que fue en el 2019. Y lo ganó solo. Bueno, y que entonces estarías de acuerdo con que lo ganen los dos, que haya un empate técnico y que los dos sean los ganadores en conjunto del premio. No estoy de acuerdo, no estoy en contra, por supuesto, porque es que obviamente no es que yo no quiera que se reconozca lo que hizo Luis Arraez, fue muy bueno, y de hecho en el premio Luis Aparicio hay menciones honoríficas, me parece que Luis Arraez califica perfectamente para una mención honorífica, de hecho ese año Jesús Aguilar, Ronald Acuña y uno lo ganaron y hubo mención honorífica para Johan Santana en ese año, en 2019 cuando lo ganó Julio Suárez hubo mención honorífica para Altuve, para Abreu, en fin. Hay justamente ese renglón como tal de mención honorífica en el premio Luis Aparicio, que es muy interesante, ahí sin duda tiene que entrar Luis Arraez, creo que sí, en efecto, algo se le tiene que reconocer, además de ese título de bateo, por supuesto, en Venezuela, en su país, tiene que haber un reconocimiento para él, porque lo que consiguió no es nada sencillo, eso estoy completamente de acuerdo, sin embargo, repito, me parece que no están los números tan cerca para que haya realmente un empate en este caso. Me parece que la temporada del Tuve fue mucho mejor, fue el mejor venezolano en general en todas las grandes ligas de este año, de la forma en la que se le vea. José Altuve en la temporada regular no hubo un venezolano que estuviera mejor que él. Y para repasar algunos de los números, Alejandro, que también repasamos la última vez que hicimos un live brevemente, hablábamos justamente de que quizá la temporada del Tuve no se había, por X razón, no se había mencionado tanto y quizá tenía que ver con el hecho de que no tenía tantas empujadas como las que el Tuve por lo general tiene, incluso las que tuvo el año pasado, que tuvo 83 carreras remolcadas, este año tuvo 57, que para lo que nos tiene acostumbrados quizá no es tanto, pero le repito, compensó al Tuve con bases robadas, robó 18 bases, al Tuve no tenía doble dígito en el renglón de bases robadas desde 2018, que robó 17, y este año robó más bases que la última vez que robó más bases fue en el 2017 cuando fue campeón, cuando fue MVP, robó 32 en esa oportunidad.
Este año batió para 300, Altuve no bateaba para 300 o más puntos desde 2018, cuando batió 316. Su OPS fue de 921, como ya lo decíamos, es el OPS más alto que ha tenido Altuve desde que tuvo OPS de 957 en 2017, cuando ganó el título de MVP también. Entonces, la temporada de Altuve este año, lo mencionábamos también, para los que les gustan un poco más las estadísticas avanzadas. El caso del WAR, de acuerdo a las cuentas que lleva Fangraphs, en este caso, solamente 6 peloteros, no solo en la Liga Americana, 6 peloteros en todas las grandes ligas tuvieron mejor WAR que José Altuve. Solo 6 tuvieron mejor WAR que José Altuve según Fangraphs este año. Y estamos hablando de Aaron Judge, Manny Machado, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Freddie Freeman, Francisco Lindor, y el otro que tuvo el mismo número que Altuve fue Mookie Betts. Entonces estamos hablando de los caballos de las grandes ligas. La temporada de Altuve fue realmente excepcional, y para responder directamente a tu pregunta, creo que no. Yo no estaría personalmente de acuerdo con un empate en este caso, sí con una mención honorífica, por supuesto, para Raes, pero me parece que Altuve tiene que ser el ganador del premio de todas. Sí, aquí también mencionan a Miguel Cabrera como otra mención honorífica que probablemente veamos. Sí, sí. Bueno, y cada año, ¿no? Porque cada año va a ir logrando cosas. Obviamente los 500 jonrones y los 3.000 hits son dos cifras míticas que merecen cada una su reconocimiento, pero todavía le queda y todavía faltan numeritos redondos a los que llegar, ¿no? Para Miguel Cabrera. A ver, para leer algunos de los comentarios, la mención honorífica creo que tiene dueño y no es otro sino Miguel Cabrera. La temporada de Altuve es más redonda que la de Raes, pero ganar un título en la Liga Americana no es poca cosa. Manuel Leal nos felicita. Felicitaciones, muchachos, buen debate. A ver qué otro comentario leía por acá. Manuel Leal, José Altuve debería ser el ganador del premio Luis Aparicio. A ver, Giovanni dice, es como comenta él, hoy en día de los peloteros batean por debajo de los 300 y Altuve se montó en 300 en los últimos días. Arraez estuvo todo el año sobre 315. Tiene algo que ver si Arraez, porque estuvo por bastante tiempo por encima de 330, ¿no? Si hubiese ganado así, con tanta ventaja, ¿hubiese cambiado en algo tu opinión con respecto al premio Luis Aparicio o no? No, yo creo que la única forma es que se hubiese acercado a los 400, Alejandro, y eso es otra cosa, pero en este caso, creo que no por lo redondo, repito que fueron los números de Altuve, no por nada en contra de Luis Arraez. Lo que hizo, no quiero dejarlo claro, nadie le quita mérito a lo que hizo, fue extraordinario. Como tú también decías, Alejandro, son contados los títulos de bateo que tiene Venezuela, así que esto no puede pasar por debajo de la mesa, ni mucho menos. Lo que hizo Arraez fue extraordinario, no es nada en contra de lo que hizo Luis Arraez, sino todo lo contrario, es todo a favor de lo que sí hizo José Altuve también. Sí, que a veces, a ver, y sobre todo hoy en día con toda la información que se tiene, quizás mi voto fue un poco más tradicional de lo que yo me considero con respecto a estas estadísticas. Me estoy yendo un poco con el lado más romántico del béisbol, el lado de que consiguió el campeonato, lo que significó y todo lo que tuvo que superar Luis Arraez. Además, nosotros conociendo quién es Luis Arraez, ¿no? Él es un pelotero que quizás no llegó a Grandes Ligas con toda esta expectativa que ahora ha generado, pues, es el campeón bate actual de la Liga Americana, y creo que tiene su mérito también, ¿no? Por supuesto, José Altuve también llegó con pocas credenciales a Grandes Ligas y el pelotero en el que se ha convertido también merece mucho reconocimiento, pero están en diferentes etapas de su carrera, ¿no? Y creo que eso también puede afectar un poco la manera en la que uno ve a la hora de votar. Este es un voto, en mi opinión, el que yo acabo de dar, un poco tradicional. Me estoy dejando llegar un poco por la narrativa y no solo por los números, pero entiendo perfectamente que la temporada de Altuve también es sensacional y también merece el título, ¿no? A ver, un mensajito antes de que me comentes lo que me ibas a decir, Andrés. Hay que ver cuántos primer bates batearon 300 este año. Es difícil en estos tiempos, dado que el picheo se ha vuelto tan complejo, ya que son los que completan más turnos al bate. Por eso lo de Altuve se resalta totalmente. Sí, es correcto, y eso lo podemos buscar. Ahorita justamente puedo buscar aquí rápidamente los primeros bates que batearon 300 este año para también responder esa pregunta. Pero sí, sabes que, Alejandro, creo que también algo, y no digo que sea tu caso porque ya tú has argumentado justamente tus motivos para votar por Luis Arraez, que son totalmente válidos en este caso. También es un tema de cómo lo pueda ver cada quien y qué valore cada quien también un poco más. Pero mucha gente, lo que sí me parece también es que, no podemos caer en eso, es en el tema de Luis Arraez. Por primera vez en su carrera está siendo mencionado para un premio justamente Luis Aparicio, y eso llama mucho la atención de la gente. Altuve es un consecuente,
Altuve todos los años, por la última década básicamente, o los últimos 6 7 8 años, o quizá un poco menos, 6 7 años, 5 siempre ha estado metido en esa pelea, siempre ha estado justamente entre los principales candidatos a llegarse el premio, lo ha ganado, es una de las grandes estrellas del país y de las grandes ligas en general, pero no podemos dejar justamente que ese factor de que Arraez es nuevo justamente en este tema, a pesar de que Arraez siempre ha tenido buenos promedios a lo largo de su carrera en grandes ligas, esta es la primera temporada que lo hace completo en una temporada en grande, que además consigue el premio All-Star. No podemos dejar justamente que ese factor de que estamos hablando de un nombre nuevo opaque el hecho de que Altuve está teniendo otra gran temporada. No es culpa de Altuve que haya estado metido justamente en los papeles en los últimos 5 o 6 años, es uno de los mejores peloteros del país y de las grandes ligas en general. Es un nombre recurrente, pero eso no puede justamente castigarlo. Lo que está haciendo Luis Arraez, repito, es impresionante, pero Altuve otra vez, me parece a mí, ha sido el mejor venezolano en las grandes ligas, cosa que no había sido, no lo fue el año pasado, pero o sea, ya tenía por lo menos, creo que tampoco lo fue en 2020, que ha sido su peor temporada en las mayores hasta ahora, esta temporada recortada. Es decir, Altuve ha tenido un par de temporadas donde quizás no ha estado justamente, no ha sido el mejor venezolano en las grandes ligas, pero este año creo que está retomando esa batuta. Es que creo que él gana el premio en el 2017, ¿no? Que es el MVP de la temporada, es el más bueno. Por supuesto, se termina ganando el premio Luis Aparicio, merecido, por supuesto. Así que vamos a ver, yo creo que En el 2016, el año previo, también lo había ganado. también lo había ganado, bueno, fíjate. Yo tengo la sensación de que va a ganar Altuve, ¿no? Vamos a ver, porque hay todo tipo de votantes. Ayer tú me compartías una opinión de uno de nuestros colegas que decía que, bueno, que el hecho, y estoy de acuerdo en su argumento, el hecho de que Arraez, estamos hablando de Carlos Almore Rodríguez, un abrazo para Carlos Almore, él decía que el hecho de que Arraez haya ganado el título de bateo no cierra definitivamente el debate. Ok, ganó el título de bateo, entonces él es el ganador del premio Luis Aparicio y no hay debate. No, la realidad es que hay otros candidatos muy buenos que tuve, ya tú lo decías, Martín Pérez no tuvo quizás más numeritos, mejores numeritos como para meterse de lleno y estar realmente luchando ese 1-2, pero hubiese podido estar también cerca. La verdad es que no cierra el debate, estoy de acuerdo con él, aunque bueno, creo que vamos a votar distinto y yo creo que lo va a terminar ganando José Tuve y que como tú dices le van a dar una mención honorífica a Luis Arraez. Pero bueno, al menos se ha generado este debate, ¿no? Que está interesante y también contrasta dos maneras de ver el béisbol, ¿no? Porque es lo tradicional con todas las herramientas, todas las estadísticas y toda la información que se tiene ahora con respecto a los peloteros. Ya no es simplemente, a ver, ¿cuánto bateas tú? ¿Cuántas impulsadas traes tú? Como tú decías, depende mucho de cuánta gente tienes en base y cuántas oportunidades realmente tienes para poder hacerlo. Y bueno, igual con las anotadas, ¿no? Tú te puedes envasar, pero a ver, el otro tiene que dar un batazo para que tú puedas anotar, ¿no? Te puedes robar segunda, te puedes robar tercera, pero no te vas a robar las tres bases todo el tiempo, ¿no? Entonces hay otros factores que también están sumando a todo este debate y bueno, creo que se ha generado un debate interesante porque hay argumentos de los dos lados, hay argumentos que se pueden entender de ambos lados y creo que eso es lo que hace este debate tan interesante, ¿no? Cualquiera de los dos que gane va a ser un justo ganador. Mira, Alejandro, y tú, bueno, ya mencionábamos, justamente hablábamos como tal de ese primer lugar o ese 1-2 que debería tener el premio. En teoría debería estar entre Altuve y Luis Arraez, ese 1-2. Pero bueno, preguntarte, tú también compartiste tu papeleta electoral. Preguntarte ahora también por los otros que complementan como tal ese podio de cinco, ¿no? Esos cinco en general, el orden en particular, porque ya tenemos una idea por ejemplo, de quiénes van a ser justamente esos cinco que van a estar terminando allí, pero quizá no el orden como tal. Mucha gente también los puede colocar en órdenes distintos. Para ti en particular, ¿quién estaría en esa tercera, cuarta y quinta posición en ese mismo orden? Sí, mira, mi voto fue Martín Pérez, tercer lugar, sobre todo porque siento, y aquí me estoy poniendo otra vez romántico y tradicionalista un poco, siento que a Venezuela le hacía falta una temporada de un lanzador así. Venimos de haber dominado, entre comillas, hace muchos años con Johan Santana y Félix Hernández, ¿no? Cada uno en su liga. Y después el picheo venezolano había caído como en un bache, ¿no? Ahora se está recuperando, tenemos sobre todo muy buenos relevistas, pero la temporada de Martín Pérez creo que vuelve a poner ahí en la palestra el picheo venezolano. Pablo López también iba muy bien encaminado, después se cayó entre lesiones y que no terminó bien el año. Yo pensé que Pablo López iba a estar más arriba en esta situación, no está ni siquiera entre mis cinco mejores porque la verdad es que se desplomó el derecho de los Marlins.
pero me gustó mucho la temporada de Martín Pérez y creo que también voló bajo el radar todo el año, ¿no? Es uno de esos nombres que quizás no llama tanto la atención, pero que realmente tuvo un gran año. Cuarto lugar puse a Andrés Jiménez, también creo que al final no terminó bateando 300, pero estuvo muy cerca. Y después del año tan negativo que tuvo la temporada anterior y todo lo que significaba ser el pelotero que llegó, o uno de los peloteros que llegó en el cambio por Francisco Lindor, el poderse haber recuperado esa situación y batear casi 300, la defensa que jugó en la segunda base fue espectacular, ir al juego de estrellas, todo lo que vivió Andrés Jiménez, creo que se merece ese cuarto puesto. Y al final estaba entre Eugenio Suárez y Anthony Santander y no fue fácil. me terminé dejando llevar por Eugenio Suárez porque fue un equipo que iba a contender, que contendió, que estuvo en los playoffs, fue clave para ese equipo. Todo esto de que te estoy diciendo es muy tradicional, ¿no? Quizás los numeritos tú los comparas y quizás Santander tuvo una mejor temporada que Eugenio Suárez, pero Eugenio Suárez fue un equipo, logró clasificar a la postemporada, los Orioles estuvieron relativamente cerca de hacerlo, quedaron eliminados en la última semana de campeonato, si mal no recuerdo, pero Eugenio Suárez fue un equipo que volvió a la postemporada después de 2 décadas, ¿no? De que no iba. Entonces creo que ser parte de ese núcleo y parte de la clasificación para mí de los Marineros de Seattle tiene mucho que ver con el aporte ofensivo y defensivo de Eugenio Suárez ahí con los Marineros de Seattle, así que por eso le di mi quinto puesto. Así que para repasar el orden de mi voto es Luis Arraez, José Altuve, Martín Pérez, Andrés Jiménez y Eugenio Suárez. Sí, es un buen orden y está bastante, es muy, muy respetable. Creo que justamente por allí también pueden ir las tendencias. Nosotros hablamos mucho bueno, justamente tú lo mencionabas en este caso con Martín Pérez, que tampoco se habló o se había hablado mucho de Martín Pérez, a pesar de que era un gran año el que estaba teniendo. Creo que se habló mucho también, Alejandro, de él al comienzo, ¿no? Al comienzo en esos primeros 2 meses, sí se habló bastante de Martín Pérez, se le dio gran cobertura a lo que estaba haciendo, pero curiosamente poco a poco fue perdiendo impacto mediático Martín Pérez y no porque haya tenido, no porque haya bajado, porque justamente terminó con una efectividad de 2.89 en el caso de Martín en 190, casi 200 entradas, 196 innings y un tercio. Entonces, no fue porque Martín Pérez haya tenido un mal desempeño en la segunda mitad, ni mucho menos, pero fue poco a poco, por alguna razón, perdiendo. Obviamente no ayuda que estés en un equipo como Texas, que no iba para ningún lado, básicamente. Contrario a un Luis Arraez que pues se mantuvo allí justamente con los mellizos, Altuve por supuesto con los Astros, pero no, y el mismo Andrés Jiménez con el equipo de los Indios de Cleveland que se mantenían justamente en cierto protagonismo colectivo también, no fue el caso para Martín Pérez con los Rangers. Pero en este caso, también Andrés Jiménez, a pesar de que tuvo ese impulso con los Guardianes de Cleveland, tampoco se ha hablado tanto de la temporada que ha tenido como tal Andrés Jiménez y es digna de destacarla, Alejandro. Estamos hablando, mencionaba justamente el caso del guarda, Cuervo Fangas, con José Altuve, el mejor entre los venezolanos. El segundo mejor es Andrés Jiménez. Andrés Jiménez tuvo un WAR de 6.1 según Fangraphs este año. Se ubicó en el puesto 14 de la Liga Americana en ese departamento. Solamente nombres por encima como José Ramírez, Trea Turner, Dansby Swanson, Jordan Álvarez. Y repito, me corrijo, perdón, no en la Liga Americana, en todas las grandes ligas es en el puesto 14 para Andrés Jiménez. Entonces te voy a devolver la pregunta, ¿no? Si Andrés Jiménez está de segundo en el WAR entre los venezolanos, ¿lo hubieses colocado tú en el segundo puesto por encima de Luis Arraez? Allí iba y justamente quería ver tu cara cuando lo dijera porque creo que iba justamente para allá, es decir, iba justamente a indicar que para mí, o sea, en mi opinión personal, creo que Andrés Jiménez debería estar incluso segundo en esa lista de Luis Aparicio y sé que muy poca gente va a estar de acuerdo conmigo en esto porque estoy mandando a Luis Arraez con un título de bateo al tercer lugar. Tercer lugar sí, para mí es Luis Arraez, más abajo de allí no. Pero sí creo que la temporada de Andrés Jiménez, que no generó tanta algarabía, pero es una temporada muy buena, tú lo decías, no terminó en efecto bateando para 300, batió 297, o sea, estuvo allí de igual forma, pero la temporada de Andrés Jiménez es realmente extraordinaria y además, Alejandro, hablamos ofensivamente, la línea ofensiva fue 297, 371 y 466. La línea ofensiva es promedio de bateo, OBP y porcentaje de slugging. Le mencionaba que tuvo un extraordinario WAR de 6.1, estuvo en el puesto 14 en todas las grandes ligas, el segundo mejor entre los venezolanos. Pero más allá de eso, Alejandro, la defensiva que jugó Andrés Jiménez, yo creo, Alejandro, es candidato a ganar. No sé si lo vaya a ganar o no, ya lo vamos a ver, ojalá que sí. Pero es candidato no solamente a ganar un guante de oro, Alejandro, para mí es candidato a ganar el guante de platino al final como el mejor defensor de cualquier posición en la Liga Americana. Tuvo una temporada extraordinaria defensivamente,
joyas a la defensiva en la segunda base de Cleveland. La temporada de Andrés Jiménez fue redonda por donde se le vea, no nada más ofensivamente. Defensivamente fue uno de los mejores defensores de todas las grandes ligas en cualquier posición. La suya obviamente es la segunda base, pero en general fue un lujo ver a Andrés Jiménez defender la segunda almohadilla. Entonces, estamos hablando de un pelotero que realmente tuvo una temporada redonda y que quizás no es una opinión muy popular, con todo el respeto que merece Luis Arraez, pero a mi parecer es una mejor temporada que la que tuvo Arraez. O sea que, en mi opinión personal, estaríamos hablando de José Altuve en el primer lugar, Andrés Jiménez en el segundo y Luis Arraez en el tercer lugar. Ya después de allí sí estaría también Martín Pérez en el cuarto, pero personalmente veo la temporada de Andrés Jiménez también en general mejor que la de Luis Arraez. Mención honorífica por ese título de bateo, pero lo que hizo Andrés Jiménez fue espectacular defensiva y ofensivamente. Es que si te fijas nada más o si te dejas llevar por los numeritos, por la sabermetría, tienes que votar entonces por Andrés Jiménez, ¿no? Porque la verdad es que lo hizo en todos los aspectos del juego. A ver, para ser consecuente con tu propio voto, ¿no? Yo quizás por lo romántico del picheo y Martín Pérez lo puse hasta de cuarto y tú tienes razón, puede haber estado ahí peleándose el segundo puesto, ¿no? En este premio Luis Aparicio. Por eso cada vez es muy interesante ver la perspectiva de cada uno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la temporada de Andrés Jiménez es sensacional, le pasa que no tiene tanto nombre, ¿no? Como el resto, ¿no? Tuvo que Luis Arraez está ahora en esta conversación porque gana el título de bateo. Si hubiese bateado 3-10 no estaría en la conversación del premio Luis Aparicio. Estarían entre los, por supuesto, entre los 5 mejores, pero no para ganarlo, ¿no? Y creo que eso queda claro. Así que bueno, por ahí vamos cerrando el debate. Dice, el éxito de los Guardianes esta temporada pasó en gran parte por las manos y el bate de Jiménez. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Es así. Con nuestro amigo que nos comenta por acá. Es que todos, si te fijas, más allá, a ver, Luis Arraez quedó eliminado con Minnesota, pero no fue obviamente por su aporte, sino que bueno, el equipo no lo acompañó, igual que Martín Pérez con Texas, pero de resto, José Altuve, Andrés Jiménez y Eugenio Suárez, los tres tuvieron un rol importante en cada uno de sus equipos que estuvieron en la postemporada, ¿no? Y eso, por supuesto, también para los que creen en eso, también tiene su importancia, ¿no? El que tu aporte también haga que tu equipo dé ese paso extra y pueda llegar un poquito más lejos, que también es un poco injusto, ¿no? Si vamos a medir nada más la temporada, así, nos vamos a poner las gringolas y vamos a ver, ok, esta es la temporada de este pelotero, quitando todo el contexto, por supuesto que José Altuve y Andrés Jiménez quizás sean el 1-2 entonces del premio Luis Aparicio. Y bueno, si los votantes piensan igual que tú, Andrés, deberían reflejarlo en la planilla. Lo que yo no quiero ver es que me pongan a José Altuve de primero y después no incluyan entonces a Andrés Jiménez de segundo, porque entonces se estarían quizás contradiciendo ahí un poco, ¿no? Porque te importa el título de bateo, pero te importan otras cosas. Ahí hay que ser consecuente con el argumento, ¿no? Si eso es lo que piensas, bueno, está bien. Vete entonces por ahí, por esa línea. Pero me gustó el debate, Andrés. Me parece que está interesante y que se pudieron dar los dos lados de esta ecuación, ver las dos opiniones, los dos argumentos, y creo que es válido, ¿no? Y es interesante para el premio también, porque eso genera también un poquito más de interés. Sí, es correcto, Alejandro. Ya para cerrar justamente y para cerrar particularmente con el tema defensivo de Andrés Jiménez que mencionaba, buscando aquí para los que también disfrutan justamente de estas estadísticas avanzadas, también defensivas. Andrés Jiménez, una de las estadísticas defensivas más importantes quizá de la actualidad son los outs por encima del promedio. Andrés Jiménez tuvo 13 esta temporada y solamente 10 peloteros en todas las grandes ligas en cualquier posición, no nada más en la segunda base y la Liga Americana. Solamente 10 peloteros en todas las grandes ligas, en cualquier posición, tuvieron más outs por encima del promedio que Andrés Jiménez. Ninguno de ellos es venezolano. Defensivamente se podría decir que Andrés Jiménez fue el mejor defensor venezolano de esta temporada. Ahí sí estuvo por encima él, por ejemplo, de José Altuve. No fueron en muchas cosas en las que estuvo por encima, pero defensivamente sí estuvo por encima Andrés Jiménez de José Altuve en esa misma posición. Esperemos que Andrés Jiménez pueda hacer en efecto el guante de oro este año en la segunda base de la Liga Americana. Pero bueno, ese punto defensivo también muchas veces pasa por debajo de la mesa y en este caso no debería cuando se tiene una defensiva tan buena como la de Andrés Jiménez. Como decía nuestro compañero por allí, gran parte del éxito de los indios tuvo que ver con él. Lástima que la postemporada fue otra historia para él. Estaba jugando también con una lesión, se conoció recientemente, estaba jugando con una lesión en uno de sus dedos. Pero bueno, la postemporada fue otra cosa para él. Quién sabe, con un Andrés Jiménez, como lo vimos en la ronda regular, si a lo mejor Cleveland hubiese podido pasar ese bache de los Yankees de Nueva York y otro hubiese sido la historia, porque así de importante fue Andrés Jiménez para los indios o para los Guardianes este año. De acuerdo contigo, Andrés. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron con nosotros por acá.
bueno, cientos de personas que nos enviaron sus saludos, también sus comentarios. Por supuesto, el debate está vivo hasta que se dé la votación final. Vamos a ver quién termina siendo el ganador. El 29, si no me equivoco, el 29 se va a conocer el ganador de Luis Aparicio. Sí, correcto. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Si gana Altuve, entonces le tendré que brindar yo algo allá a Andrés, y si no, bueno, veremos. Y viceversa. Me parece bien, me parece bien. Bueno, nada, un placer estar con todos ustedes, Andrés, y bueno, estaremos colocando esto también en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Si no lo han hecho, suscríbanse por allá. Estamos poniendo muchos videos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que comenzó esta semana pasada. Los Leones del Caracas están comandando la tabla hasta ahora, 3 victorias sin derrotas. No estoy viendo lo que está sucediendo ahora porque estamos acá conectados, pero bueno, ahí pueden tener en Sports Venezuela muchas notas. Acá en nuestro perfil también están, sobre todo desde Puerto La Cruz y en el estadio universitario estamos generando ese contenido, así que atentos a toda nuestra cobertura también del béisbol profesional venezolano. Y bueno, la Serie Mundial arranca este viernes. ¿Será que debemos hacer una previa de esa Serie Mundial? Me parece que vale la pena. No, vamos a conectarnos a ver si hacemos una previa de la Serie Mundial mañana, será, porque no queda otro día sino mañana. Sí, está interesante. Vamos a ver cómo se da esa serie mundial. Ya la hablaremos justamente en esa oportunidad, lo hablaremos más a detalle, pero sí, es una serie que va a estar bastante interesante. Bryce Harper por fin con la oportunidad de jugar en una serie mundial y en ese equipo de Filadelfia también venezolanos, Ranger Suárez en ese equipo, José Alvarado. Así que bueno, va a ser bastante interesante. Por el lado de Houston, pues también ya sabemos José Altuve. Así que va a estar bastante interesante esa serie mundial. Son dos equipos fuertes que comprobaron ser los mejores de su liga de principio a fin, así que vamos a ver cómo se desarrolla eso a partir del viernes. Un abrazo, hasta la próxima. Nos vemos.